Hola, aquí le traemos la mejor partida del torneo de candidatos de Zurich 1953. Everbach Kotov, premio belleza del torneo, disfrútela. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose en casa, jugando ajedrez. Aquí en Chess les traemos una partida maravillosa del torneo de candidatos de Zurich en 1953, que fue un torneo potente, ¿no? Y esta partida entre Yuri Averbach con blancas y Alexander Kotov, o Kotov, con negras. El que escribió Piensa como un gran maestro, que aquí realmente en esta partida pensó como un gran maestro. Pero antes de ver la partida, no olvide de suscribirse y también de apretar la campanita, que nos apoya, nos estimula, nos ayuda a tener más ganas de hacer ajedrez. Invito a sus amigos a suscribirse también. Se agradece. Vamos a la partida entonces, que Averbach juega con D4. Kotov juega caballo F6. Curiosamente, Kotov en todas las otras partidas había partido a D4 con D5. Pero en la ronda anterior había jugado contra Petrosian. Petrosian con negras. Y Petrosian usó este esquema de India antigua, que le gustó. Y por tanto Kotov adopta el esquema ante Averbach sin más. Le gustó, parece, el esquema de Petrosian. Y por eso juega caballo F6 y no su favorita D5. C4, D6. Entrando una defensa india antigua. Caballo F3, caballo B D7. Con la idea de aquí o eventualmente el peón a C5. Caballo C3, E5. Pegando en el centro, abriéndose rápidamente. E4. Alfil E7, desarrollo. Alfil E2. Y acá hay una diferencia, ¿no? Kotov en la partida previa contra Petrosian había jugado después de alfil E7 G3 para sacar el alfil blanco, el fil de casillas blancas por fianqueto. Pero resulta que Averbach cambia la línea. Quizás la cambia porque pensó que Kotov podía ir mejor la línea de Petrosian, ¿no? Y prefiere sacar su alfil por E2, ¿cierto? Para preparar el avance de los peones del flanco dama, plan que no podrá ser realizado. En robe corto, el desarrollo. Prioridad en ambos bandos. Aprenda de eso. C6, dejando espacio para dama y eventualmente un golpe ahí en D5 en su momento. Dama C2, torre 8, mirando la columna E, torre D1, alfil F8, torre B1, A5, para evitar un B4. D5, buena movida de Averbach. Impide que las negras presionen sobre E4, si es que eventualmente cambiaban E por D4, ¿cierto? Este peón podía estar presionado. Y también restringen el flanco de dama con A4. Caballo C5, alfil E3, dama C7, H3, evitando el salto del caballo a G4 con la idea de evitar que también me fuercen un cambio de un alfil. Alfil D7, la negra jugando en chiquitito, sacando las piezas, las torres conectadas. Torre BC1, G6, empieza la maniobra del negro. Caballo D2, torre AB8. La posición muestra una ventaja blanca, porque hay un espacio que se gana aquí con el peón en D5, pero las chances están equilibradas. Una idea de las negras sería golpear con la idea rey H8, caballo G8 y luego F5. Eso sería en el flanco rey. Pero también podría moverse en el flanco dama con la siguiente maniobra. Torre E a C8, ahí, peón por peón y tirar B5. Interesante. Aunque en ninguno de los dos casos las blancas necesitan preocuparse, el tema es cómo mantener el equilibrio, el juego en ambos flancos. Es el leitmotiv. Así que después de torre a B8, Yuri Averbach juega caballo B3. Caballo por caballo, dama por caballo. C5, cerrando el flanco de dama para evitar chistecitos y dedicarse al flanco de rey. Rey H2. Según Bronstein, las blancas debiesen preparar A3, B4 rápidamente. Una idea podría ser de esta manera: jugar dama C2, rey H8, A3, caballo G8, alfil G4. Y si se sigue caballo F6, alfil por alfil, y luego lo que juega en la negra se juega B4 con la idea de abrir la columna B. Interesante. Pero resulta que después de C5, Averbach jugó rey H2. Y aquí Kotov juega rey H8, con la idea de mover el caballo a G8 para que el peón de F se vaya a F5. Dama C2. Parece que las blancas van a comprar la idea que sugiere Bronstein, A3, B4. Caballo G8. Kotov está claro, ¿cierto? Quiere tirar F5. Eso está calentito. Alfil G4. Caballo H6. Alfil por alfil. Las blancas deberían seguir con el plan del flanco de dama ya anunciado. A3, torre B1, B4. Pero bueno, decidieron cambiar en alfil D7. Dama por D7. Dama D2. Parece que Averbach encontró otra idea para desarrollar, ¿no?
está amenazando a alfil por caballo, ganando pieza. Caballo G8. G4. Las blancas quieren expandirse en el flanco rey, pero según Bronstein, Averbach está jugando con dinamita. F4 también es interesante, y está viniendo F4, pero la tensión entre peones y lo descuidado de la protección del rey blanco le pueden jugar en contra. Fíjense que el rey está solito en este lado, en el flanco rey. Las piezas blancas están por el lado del flanco dama. Pero después de G4, Cotov juega F5. Las blancas aquí tienen doble ventaja. Mejor alfil, juega en más casillas, y el alfil de las negras en F8 está obstruido por sus peones, no puede jugar mucho, ¿no? Y además tienen más espacio, pues este peón genera más espacio para las blancas. Pero el tema es que el rey blanco está menos protegido que el rey negro. Ojo. F3 juega Yuri Averbach. Alfil E7, torre G1. Las blancas buscando pasar las piezas al flanco rey y abrir la columna G. Torre F8, torre C F1, torre F7, G por F5. Ahora, muchos criticaron la jugada de Averbach, pero es correcta según la posición. La idea es abrir la columna G, y eso es lo que está logrando, así que el plan de la blanca está claro. G por F5, torre G2. Parece que después de G por F5, era mejor E por F5. Y si dama por peón, B3, para defender esta cadena de peones. Torre B F8, caballo E4, dama H5, F4, qué interesante. Y las blancas se abren camino para aprovechar su espacio y debilitar a las negras. Aun cuando estas torres dobladas en F tienen fuerza. Pero ¿cómo entran las negras? Parece que las blancas la llevan, ¿no? Pero bueno, después de G por F5, Averbach prefirió jugar torre G2. Y ahora Cotov juega F4. Interesante, cierra la diagonal del alfil de casilla negra de la blanca y gana espacio y empieza a complicar esta casillita en su momento, ¿no? Alfil F2, torre F6. Y aquí Averbach juega caballo E2, que parece una jugada, es aparentemente normal. No se ve nada raro, pero descuida una situación que quizás para muchos pasa desapercibida por el eventual cálculo de variantes. Como dice Bronstein, hay ocasiones en que el ajedrez es más que solo cálculo de variantes y entra en escena la intuición o la imaginación, lo que da lugar a las más hermosas combinaciones del arte del ajedrez, permitiendo a los ajedrecistas experimentar la alegría genuina de la creación. Eso decía Bronstein. Ahora hago una pausa y encuentro esta jugada de las negras que la llevó a ganar el premio de belleza del torneo. Piense, que le pongo el reloj. Vamos. ¿Sabe lo que juega Cotov? Aquí Cotov realmente le hizo honor a su libro Piense como un gran maestro, aunque tiene otro que se llama Juegue como un gran maestro. Pero le hizo honor a ese libro. ¿Sabe lo que le jugó Cotov? Dama por peón, jaque. Brillante movida. Espléndido sacrificio de dama, lo titularon los expertos. Única en la literatura ajedrecística, dijeron otros. Lo coincidente es que es una jugada maravillosa y asombrosa. De hecho, cuando Cotov realizó esta jugada, un murmullo se extendió por entre el público. Según Bronstein, esta partida ha pasado a enriquecer el más selecto tesoro colectivo de nuestro arte. Cotov lo que hace es explotar la debilidad del peón en H3. La idea es atraer al rey hasta F5, donde estará indefenso ante las piezas negras, a vista y paciencia de las inútiles piezas blancas que solo pueden ver cómo se ataca a su monarca. Rey por dama, no hay muchas opciones. Torre H6 jaque, rey G4, empieza la procesión, caballo F6 jaque, rey F5, el rey está en F5. El punto ahora es cómo rematar al rey. Para entender la situación hay que decir que Cotov tenía poco tiempo y quería inmortalizar a Averbach, ¿cierto? Quería inmortalizarse él con una partida maravillosa y por tanto quería hacer jugadas bien calculadas y eso implicaba tiempo. Entonces no quería perder la partida o la brillantez de su partida por jugar cualquier tontera. Y por eso entra en una secuencia de jaques que le ayudan a ganar tiempo, llegar a la movida 40 y poder suspender la partida. En esos tiempos se suspendía. De que hay posibilidades de mate, las hay, pero con poco tiempo no es fácil calcular las variantes. La intuición de Cotov está correcta y su plan es magnífico. ¿Qué juega ahora? Caballo D7. Jugada válida si nos basamos en la idea de ganar tiempos, pero más sólida puede ser, por ejemplo,
después de rey F5, podría ser caballo H5, torre G5, torre F8, rey G4 y la negra tiene la ventaja. Y la otra opción es que después de rey F5, la negra podría jugar caballo G4, ya no hay torre G5, y el tema es que las blancas van a tener que perder mucho material para impedir que le den mate a su monarca. Caballo por peón, torre G8, amenaza mate en F6, caballo H5, cuidando la casilla F6, torre H G6, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenacita? La amenaza es torre F8. Y si caballo F6, torre por caballo mate. Imagínense. Y aquí las blancas podrían jugar, por ejemplo, torre por caballo, torre F8, caballo F6, torre por caballo mate. ¿Cierto? Esa es una idea. Y la otra opción es que después de torre H G6, pueden jugar también dama G5. Y las blancas están quedando cada vez más mal. Pero no hay muchas opciones porque la amenaza de mate negro es potente. Alfil por dama. Rey por caballo, fíjense, era para que el alfil tapara y el rey pudiera comer y salir. Alfil F4, rey H3, torre por torre, caballo por alfil, peón por caballo y obviamente las negras aquí tienen ventaja decisiva, pues. Pero después de caballo D7, las blancas jugaron torre G5, unicornio azul. Es la única defensa para evitar el mate. Si eventualmente jugaran, por ejemplo, A3, viene torre F8 jaque, rey G4, torre G8, rey F5, torre F6, mate. Por tanto, torre G5 es para evitar justamente esa variante. Pero aquí Kotov juega torre F8, jaque, rey G4, caballo F6, jaque, rey F5, caballo G8, rey G4, caballo F6. Fíjense, ha ganado 3 movidas rápidas Kotov. La posición se ha repetido 2 veces. Si se repite una tercera vez, tablas. Por eso las negras capturan un peón y la cuenta comienza de nuevo. Rey F5, caballo por peón, jaque con la torre. Partimos de nuevo. Rey G4, caballo F6, buena movida 39. Rey F5, caballo G8, llegué a la 40. Kotov llegó a la 40. Rey G4, caballo F6, rey F5, caballo G8 jaque, rey G4, alfil por torre, rey por alfil. No hay muchas opciones, pues aún lo mejor del blanco es malo. Torre F7, ¿cuál es la maldad? Se amenaza mate en 2. Se amenaza torre G7 jaque y el mate en F6 porque el caballo apoya la torre. Impresionante. ¿Qué juega el blanco acá? ¿Qué juega Averbach? Alfil H4, la jugada que tenía que sacar la blanca. Si después de torre F7 las blancas juegan caballo por peón, torre G7 jaque, rey G6, caballo G6, torre G por G6 jaque, rey F5, caballo 7 mate. Qué fantástico remate, ¿ah? Con caballo. Imagínense. Pero bueno, después de torre F7, que es buena jugada, alfil H4. Torre G6, jaque. Rey H5, única. Torre FG7, agarra la columna G y amenaza el mate en H6. Qué terrible. Alfil G5, torre por alfil, jaque. Rey H4, una esperanza para el blanco. Caballo F6, fíjense, amenaza mate en H5. Uf. Caballo G3, torre por caballo. Todo lo que se ponía en el camino de la negra era arrasado, ¿no? Dama por peón, torre 3 G6, vuelve a amenazar mate en H6. Dama B8, torre G8. Y ahora Averbach no tiene cómo sacarse el mate, pues. Ese. Podría jugar dama por torre, podría jugar a lo mejor dama por peón. Bueno, después de torre G8, Averbach abandonó. Estaba perdido, ¿no? Si eventualmente se jugaba, por ejemplo, dama por peón, viene torre H6 jaque, dama H5, torre por dama, mate. Pero el tema es que después de torre G8, las blancas quedan sin chance. Si dama por torre quedan con pieza de menos y posición inferior, ¿no? Partidaza de Kotov. ¿Le gustó? Qué bonita la movida dama H3, ¿no? Impresionante. Y el camino del rey, maravilloso, ¿ah? Así que dejen sus comentarios, sus likes. Y si quieren hacer algún aporte a Chess Tour, bueno, ahí está el enlace en la descripción. Y nos estamos viendo en alguna otra partida espectacular como esta. Que estén bien. Chao, chao.